Buenas amigos de YouTube, os estoy presentando mi pequeño jardinera, más bien. Ya veis, es chiquito, pero ahí la llevamos. Hasta hace muy poquito yo tenía un visitante que era llamado Gato, el cual venía de defecar. Todas las semanas coge la palita, una bolsita, y recoge las mierdas que iba dejando el dichoso gato. Ya no sabía lo que hacer. Estaba totalmente desesperado, porque todas las semanas hacer la misma rutina, y aparte no es muy bueno para la tierra. A partir de entonces empecé a buscar trucos, no sé, alguna cosa para evitar estas visitas que tenía con el gato. Le eché limón, le puse clavo también, plantas aromáticas, pero parecía que funcionaba, pero realmente todas las semanas ahí a recoger los desechos que me iba dejando el dichoso gatito. Y no sabía qué hacer, hasta que llegó la época de la poda de la bugambilia. Aquí os la vuelvo a enseñar. Es esta planta, ¿sabes? Esta planta tiene una característica la cual es que sus ramitas, ¿qué son estas? Aquí os lo voy a enseñar mejor. Tienen pinchos, mira, son unos pinchos bastante hermosos. Pues llegó la época de la podé, y en vez de, como había hecho hasta ahora, desechar las ramas de la poda, las cogí y las deposité en la jardinera. Hay que poner todas las ramas en la jardinera que cubran todo, no tenéis que dejar ningún lugar libre. Entre mejor esté cubierta la jardinera de ramas secas, ramas, estas ya están secas porque ya llevan como un mes y medio, pero antes estaban bien verdes con todas las hojas y todo. No me preocupé de quitar las hojas, más bien porque están llenas de pinchos. Las deposité, no hay que dejar ningún hueco. Si dejas algún hueco, como me ocurre a mí, el gato venía a este rinconcito, había dejado un huequito sin poner ramitas, y vino a dejar su regalito. ¿Sabes? Y lo retiré, el regalito, y lo tapé todo lo mejor que pude con las ramitas, y desde entonces el gato ya no ha venido. Es que ha sido mano de santo, como se dice. ¿Sabes? Es bien sencillo. Solo hay que dejar las ramitas. Estas ramitas, como os he enseñado, tienen sus pinchos, y parece que al gato como que no le gusta mucho pincharse cuando va a buscar un lugar donde dejar sus regalitos. Y nada, este es el truco del almendruco, como se dice. Pues nada, espero que os sirva, a vosotros también, y muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.